Hola, muy buenas tardes, soy Maestro González y otra vez bienvenidos papás. Como ustedes saben, esta es una serie de videos que estoy haciendo para que nuestros papás y nuestros estudiantes trabajen juntos en entender los conceptos que estamos practicando en matemáticas. Entonces, papás y estudiantes, como les he dicho, este video es muy importante porque voy a repasar tres diferentes conceptos que los estudiantes tienen que entender. Y papás e estudiantes, este concepto tiene que ver con vocabulario. Entonces, en este módulo o en esta unidad, vamos a estar hablando de fracciones mixtas, fracciones propias y fracciones impropias. Entonces, en inglés serían mixed fractions, improper fractions y improper fractions. Entonces, ¿cuál es la diferencia, papás? Espero que en 3 minutos les pueda explicar yo cuál es la diferencia de esos tres conceptos de vocabulario. Número uno, papá. ¿Qué es una fracción mixta? Una fracción mixta, papás, es básicamente, está compuesta por un número entero enfrente y una fracción. Entonces, papás, es muy importante entender lo siguiente. Tengo que representar el número entero y la fracción que ven aquí. Entonces, lo voy a hacer en color rojo para que podamos ver la diferencia entre los tres vocabularios. Voy a representar el 1 aquí, el 1 entero, y voy a representar la fracción aquí. Entonces, recuerden, siempre empezamos con nuestros enteros, ¿de acuerdo? Aquí tengo un entero y aquí tengo otro entero. ¿Por qué, papás? Porque tengo que representar el entero, el 1, y tengo que representar esta fracción. Entonces, ustedes, si recuerdan los videos previos, sabemos que cada entero aquí, papás, está partido en tres partes iguales. ¿Por qué? Porque este es mi denominador y mi denominador dice que hay tres partes iguales. Ahora, papás, la pregunta del 100, como se diría en español. Sabemos que en el entero tenemos 1. Y ahora usted se preguntará, ¿pero qué significa ese 1, maestro González? ¿Cuántos deberían de estar adentro coloreados? Pues en un entero, papás y estudiantes, todo el entero está coloreado, por eso es un número entero, es una fracción entera. Todo está coloreado. Perfecto. Entonces tenemos un entero. Ahora tenemos que ver en esta fracción 2 sobre 3. En 2 sobre 3 sé que este es mi numerador y mi numerador dice que hay dos que están pintados. Entonces, papás, miren esto. Esta fracción mixta también se puede representar en una fracción impropia, porque aquí tengo una fracción mayor que un entero. Entonces sé que hay un entero donde los tres estuvieron pintados y la segunda parte de la fracción en donde el segundo entero solo dos de tres partes se ha pintado. Entonces, papás, esta fracción también se puede escribir como una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco partes que ha sido coloreada de tres partes iguales. No se vayan a confundir, papás. No vayan a decir que aquí hay tres y aquí hay tres y eso es 6. No, 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 no. Recuerden, mi denominador siempre se va a quedar igual. 3. Ahora, papás, tenemos lo que es una fracción propia. Papás, una fracción propia significa lo siguiente. Una fracción propia significa que solo voy a usar un rectángulo para representarla. Y ahorita lo van a ver, papás. Entonces voy a representar esta fracción aquí abajito. Y esta fracción es propia por lo siguiente, papás. Miren, solo voy a usar un cuadrito para representarla. Y en este cuadrito, papás, ¿cuántas partes? ¿En cuántas partes? ¿Cuántas partes iguales tengo aquí? Correcto, tengo una parte igual, tengo dos partes iguales, tengo tres partes iguales. Y papás, ya que sé que aquí hay tres partes iguales, ¿cuántas están coloreadas? Sé que hay una parte que está coloreada, dos partes que están coloreadas. Y al final tengo mi fracción 2 sobre 3. ¿Vieron, papás, cómo en esta fracción propia solo necesité un rectángulo? Por eso es una fracción propia, porque solo necesité un rectángulo. Ahora, papás, voy a explicarles lo que es una fracción impropia. Una fracción impropia, papás, significa, yo creo que ya vieron la conexión entre impropio y mixto. Significa que voy a dibujar más de un entero para dibujarla. Entonces, miren esto, papás. Voy a empezar con un entero aquí. Lo voy a hacer en azul. Y este entero, papás, está partido en dos partes iguales. Perfecto. De acuerdo a mi numerador, papás, ¿verdad? ¿Cuántas partes están rellenadas? Tres partes iguales. So voy a rellenar una parte aquí, dos partes aquí. ¡Ah!
¿Ya vieron, papás? Tengo que hacer otro entero para representar esa parte que me falta porque solo pude rellenar dos partes iguales. Entonces, voy a rellenar, voy a volver a partir este entero entre mitad, recuerden, denominador, partes iguales. ¿Y cuántas voy a rellenar en estas, papás? Sí, solo una más porque necesitaba rellenar tres. 1, 2, 3 partes iguales. Ahora, papás, quiero que vean lo siguiente. De esta fracción impropia, yo puedo escribir una fracción mixta. ¿Por qué? Porque miren, papás, aquí hay un entero que fue rellenado completamente, ¿de acuerdo? Y en este segundo entero, papás, solo una parte se rellenó. Y recuerden, ¿cuántas partes iguales hay en cada cuadro? Hay dos partes iguales. Una, dos, una, dos. Entonces, papás, les pido favor que repasen este tipo de vocabulario con sus niños en casa. Les va a facilitar bastante el poder sumar, restar y cuando empezamos el módulo 4 o la unidad 4 a multiplicar y a dividir fracciones. Espero que esto les haya ayudado, papás. Gracias.